La palabra de esta semana la podemos encontrar en Juan 6, 63. Lo tenemos en pantalla y dice así la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El título del mensaje esta semana es El Espíritu da vida. De verdad que la carne, todo lo que no sea del Espíritu, para nada aprovecha. Solo el Espíritu es el que da vida. Eh, este es el último domingo del año 2024. Pienso que el tiempo ha pasado rapidísimo. Este año 2024 siento que ha pasado rapidísimo. Y sobre todo, al ser el último domingo y preparar el mensaje, pues es un tiempo donde pues, me he puesto a analizar todo el año, ¿no? ¿Qué palabra Dios nos ha dado esta semana? O sea, para este año y cómo lo ha ido cumpliendo, cómo Dios nos ha ido guiando, qué es lo que cómo ha estado Dios obrando durante este año 2024 en nuestras vidas. Entonces, es un tiempo donde, al ser los últimos días de diciembre, pues siempre analizamos mirando atrás qué ha pasado todo el año. Por supuesto que desde la perspectiva de Dios, pues no hay un fin de año y comienzo de año. Dios tiene un horario que es eterno y está obrando desde la eternidad, pero nosotros como humanos, pues hemos marcado en nuestro calendario un final y un principio de cada año. Entonces, lo que estoy seguro es que acorde a la palabra que Dios nos dio para este año 2024, hemos sido guiados para concentrarnos en lo eterno, sobre todo, que es el lema de este año 2024. Eh, y de esta forma, pues pienso que Dios ha ido cambiando nuestro estado espiritual. Si pudiera resumir este año 2024, de alguna forma es que concentrándonos en lo eterno, en lo espiritual, en el espíritu, Dios realmente nos ha traído vida. Lo he visto en mí, lo he visto en la iglesia, lo he visto en muchos de vosotros, que aquel que ha sido capaz de concentrarse en lo espiritual, hemos podido ver cómo nuestro estado espiritual ha cambiado. Y esa es la mayor respuesta. Por eso el título de hoy, que el espíritu da vida, es el título. Entonces, esta semana os animo a que tengáis una semana de fórum y meditación donde veáis cómo esta palabra se ha ido cumpliendo en tu vida. Porque estoy seguro de ello, que Dios lo ha cumplido en tu vida. Cada semana, a través del mensaje del púlpito, a través de la escuela de evangelismo, Dios ha estado dándonos la palabra semana a semana, guiándonos en cada semana, en cada paso que tenemos que dar. ¿Para qué? Para que la palabra de este 2024 se esté cumpliendo en nuestras vidas. Entonces, resumiendo esta palabra del 2024, para finalizar este año y comenzar el nuevo año ya dentro de la respuesta, eh, he organizado la palabra de esta forma. Si vemos en Juan 6, 26, hemos leído el versículo 63, perdona, pero un poquito antes, el 26, dice la palabra de Dios que respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchas personas buscan a Jesús, siguen a Jesús y lo buscan, ¿por qué? Por el milagro de los panes y los peces. Venían a hacer el milagro de los panes y los peces y muchos iban detrás de Jesús, seguían a Jesús, creían en Jesús por eh, por estos milagros, por estas señales, a través de las cuales comen o se benefician de alguna forma. No solo eso, en el 28, de forma especial, los discípulos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para trabajar por lo que permanece, por lo eterno? Si el mundo o muchos creyentes solo buscan aquel beneficio, el pan, los peces, el saciarse, nosotros que somos discípulos queremos ser de forma diferente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el 29, ¿qué dice Jesús? Esta es la obra de Dios. ¿Queréis poner en práctica lo de Dios? Si queréis poner en práctica la obra de Dios, ¿qué tenéis que hacer? Que creáis en el que Él ha enviado.
Jesús le está diciendo, os está diciendo, si queréis realmente poner en práctica las obras de Dios en vuestra vida, si queréis disfrutar de la obra de Dios en vuestra vida, si queréis disfrutar de esto eterno, si queréis disfrutar y ver que realmente el Espíritu es el que da vida, ¿qué tenemos que hacer? No se trata de otra acción, sino que realmente creáis en Jesucristo. Estoy seguro que este año, a través de circunstancias, a veces disfrazadas como problemas o crisis, estoy seguro que Dios os ha guiado a que podáis fijar vuestros ojos más en Él y que os ha guiado de alguna forma a cambiar a vuestro estado espiritual para estar mirándole más a Él. Por eso, de esta forma, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Seguramente que Dios os ha guiado para estar bajo esas palabras que Jesús mismo nos habló, que os trae vida y os trae esperanza, que os trae paz, que os trae descanso y sobre todo que avive, revive vuestro espíritu. Es en estas palabras de espíritu eh, en la que se encuentra la vida y las mayores respuestas. Por eso, a primeros de años, el pastor nos decía que podíamos distinguir el contenido de la Biblia en tres cosas. Veíamos que la Biblia había un contenido que está escrito de forma general o básico que incluso el no creyente puede entender. Hay un contenido que lo puede entender el no creyente, aunque no cree en Dios, aunque no cree en Jesús, que lo lee y lo entiende. Hay muchos versículos que hasta el no creyente, el que no tiene una fe, realmente pues lo utilizan ellos en su día a día. Lo tienen como sus propios dichos. Pero ahora sí, esto no tiene fuerza espiritual, porque no hay vida, no hay fe. También hay muchos creyentes así, no solo los no creyentes, sino que hay creyentes que creen en Dios, que creen en Jesús, pero solo van a la iglesia. Estos pues tampoco tienen ningún tipo de fuerza, porque siguen lo físico, siguen lo material, lo racional, no el mundo espiritual. Pues fácilmente Satanás los puede robar la bendición espiritual con lo material. Los engaña para que vean lo físico, los engañan para que vean lo material, las condiciones físicas. Y de esta forma, pues deciden sus vidas, ¿verdad? Porque viven una vida de fe para ellos mismos, pierden la bendición espiritual y no entienden sobre todo el mundo espiritual. Después, hay un contenido que es para aquellos que han recibido la salvación. Por ejemplo, en la palabra de Dios aparece la palabra sacrificio de sangre. ¿Qué significa esto? Faraón no entendía estas palabras. Cuando Moisés dijo, poner la sangre de los corderos, la sangre del sacrificio, ponerlo en la puerta, marcar vuestras puertas de las casas, de la entrada, con la sangre del sacrificio. Faraón no lo entendía. ¿Por qué? Era un no creyente. ¿Para qué voy a manchar la puerta de mi casa con sangre del sacrificio? ¿Qué significado tiene esto? No entendía que era el sacrificio a través del cual toda oscuridad es quebrantada y somos libres de todo pecado. La simiente de la mujer. ¿Qué significa? La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Qué simiente de la mujer? ¿De qué está hablando? ¿Me están hablando de un movimiento feminista? ¿De qué están hablando? El salvo no puede entender esto. ¿Por qué? Porque no tiene el pacto, no tiene la vida. Pero después de la Biblia hay incluso palabras, hay cosas que solo el salvo, que incluso el salvo no puede entender porque están preparadas para aquellos que van a hacer la evangelización del mundo. ¿Qué quiere decir? De forma especial está la palabra que Dios está revelando para el que va a hacer la evangelización del mundo. Esto es lo que Jesús habló en el monte del Olivar. Al discípulo, aparte, le habló estas palabras acerca del reino de Dios, para que con ese secreto y la llenura del Espíritu Santo pudieran ser testigos hasta lo último de la tierra. Jesús habló esto, no al salvo, no a la multitud, no al creyente,
sino aquellos que él había preparado para que cumplieran o que continuaran el movimiento de evangelismo bíblico 300 años y estén haciendo la evangelización del mundo. Por eso, rápidamente, vosotros tenéis que identificar dónde estoy yo. Soy el creyente que va a la iglesia pero no tiene ninguna fuerza espiritual, porque las palabras sacrificio de sangre, simiente de la mujer, Cristo, no tiene un gran significado para mí. O soy el creyente que entiende a Cristo, o soy el creyente que realmente tiene la misión, al igual que los discípulos recibieron el monte del Olivar. Dios mismo hoy día también está haciendo la evangelización del mundo, está haciendo la salvación, está obrando para la salvación de las almas. Él nos ha dado la comisión de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Esto ha de alinearse, mi vida ha de alinearse a ese deseo de Dios. Mi vida ha de caminar, ha de estar hacia ese deseo de Dios. Por eso al menos una vez yo he de experimentar el monte del Calvario, he de experimentar el monte del Olivar, he de experimentar que es solo a través de la obra de Dios en mi vida y en mi campo. Cuando uno experimenta esto, cuanto más lo experimenta de verdad, más pequeño se ve delante de Dios. Sabemos, más te das cuenta de que dependes de que Él esté obrando, de que delante de Dios, mi coeficiente intelectual, mis conocimientos, lo que he aprendido, mi sabiduría, mis experiencias del pasado, las respuestas que yo he recibido del pasado, delante de Dios no sirven para nada, no tienen ningún valor. Jesús dijo esto. Rápidamente identifica, ¿dónde estás tú? Porque este será el nivel de respuestas que tú tienes. Yo nací en una familia en la que desde pequeño me hablaban de Jesucristo. Todas las noches antes de dormir dábamos culto a Dios, cantábamos una alabanza y orábamos a Dios. Desde pequeño he ido a la iglesia, pero hubo un momento en mi vida donde pude recibir ese llamado y la misión de Dios, donde pude experimentar ese monte del Olivar, y desde ese momento mi vida se alineó a la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios. Ahí he podido encontrar toda bendición, de verdad, hasta el punto de que aunque haya incertidumbres, Dios me da la seguridad de que no tengo que preocuparme porque ya Él ha preparado mi futuro, el itinerario por el que he de caminar. Realmente soy la torre de la evangelización del mundo. Soy la torre de salvación a través de la cual Dios obra. Entonces, si me levanto con esa torre, con lo espiritual, estoy seguro que Dios va a guiarme por el itinerario a través del cual podré dejar las señales como legado que he de dejar. Un día, en mi vida de fe, pude entender estas palabras. Pude entender qué es el Evangelio, por qué había de venir Cristo, por qué había de ser Cristo, y de esta forma caminar hacia la evangelización del mundo. Jesús dijo al que va a hacer la evangelización del mundo, ¿qué le dijo? El Espíritu es el que da vida. Al que va a hacer la evangelización del mundo le dijo esto, céntrate en lo espiritual. Esto es lo que te va a dar vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al que va a hacer la evangelización del mundo, no es la respuesta, no son las condiciones, no es la situación, sino el estado espiritual con el que tú vas. Estoy seguro que José no pasó un buen momento siendo esclavo, pero su estado espiritual era completamente otro. Sería difícil estar sirviendo o hacer el trabajo más duro porque era el trabajo de esclavo. Pero él tenía bien claro que era la persona que Dios había llamado para hacer la evangelización del mundo. Hasta el punto que soñó con eso. Dios no le usó porque soñó, sino que él estaba aferrado tanto al pacto que soñó con el pacto. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Para hacer la evangelización del mundo, tenéis que escuchar las palabras de Jesús. Por eso, ¿qué dijo la palabra de Jesús? El que hará la evangelización del mundo tiene que escuchar estas palabras. Jesús dijo en Mateo 6:10, ora para que venga o porque venga el reino de Dios. No necesitas otra cosa. Por eso,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No os tenéis que preocupar por lo demás, solo lo espiritual. Si mi estado espiritual cambia, todo mi ambiente empezará a cambiar. Los encuentros que tengo serán encuentros de bendición, a través de los cuales Dios obrará y abrirá las puertas de evangelismo. En Mateo 17, al ir a predicar, ¿qué dijo Jesucristo a sus discípulos? Ir y hablar acerca del reino de Dios, hablar de lo espiritual. En Mateo 12, del 28 al 30, si viene el Espíritu Santo, se quebranta la oscuridad, se quebranta Satanás. Esto quiere decir que ha venido el reino de Dios. Esto es lo que Jesús decía a los discípulos que iban a hacer la evangelización del mundo. En Hechos 1:3 podemos ver que durante 40 días explicó acerca del reino de Dios. En Hechos 19:8, durante 3 meses Pablo explicó en la sinagoga sobre el reino de Dios. Lo espiritual, le explicaba las bendiciones espirituales. ¿Por qué había de venir Cristo? ¿Por qué había de morir el Cristo? Que resucitó y que hoy sigue vivo y que sigue obrando en ti. Hoy día está obrando en la iglesia que ha creído en él. Por eso en tercera de Juan 1:2 dice la palabra de Dios que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es lo que dijo Juan a Gallo. De verdad, amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le está hablando de un orden. Hay un orden. Así como prospera tu alma, serás que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Tú tienes que elegir esto, lo espiritual. Siempre escoge lo espiritual. Hay personas que parecen que hacen muy bien la vida de fe y en el momento de tomar una determinación importante se van a lo carnal, se van a las mejores condiciones, se van a lo físico, se van a lo que parece que es más cómodo, a lo que parece que va a ser mejor para mí. Pero de verdad, que Dios es soberano y que hay un plan absoluto de Dios. Esto es lo que tenemos que creer y ver lo espiritual. Si es por el Evangelio, aunque parece que es peor, está bien, porque sabemos cuál es el resultado final. ¿Qué sabemos si todo esto está ocurriendo en mi vida para el bien del Evangelio, para el bien de la obra de Dios, el cumplimiento de la obra de Dios en mí? Por eso siempre tienes que escoger lo espiritual. Las personas que solo vienen al culto no entenderán esto bien. Pero los que hemos sido llamados acorde a su propósito, tenemos que entender bien y escoger lo espiritual. Cuando dijo estas palabras de Juan 6:66, como hemos leído, en ese momento Jesús no se dirigía a ninguno de los cojos que él levantó, a ninguno de los enfermos que Jesús sanó. Para lo único que ellos deseaban eran ser sanos o salvos, o que sus ojos se abrieran. Está bien, pero estas palabras Jesús las guardó aparte para aquellos que iban a hacer la evangelización del mundo, aquellos que van a dejar un legado eterno. Por eso, como las personas que vamos a hacer la evangelización del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Satanás no teme que entiendas estas palabras. Aun sabiendo estas palabras, aun sabiendo que Dios está haciendo la evangelización del mundo, aunque tú sabes que Cristo es la respuesta y sabes que en Cristo es suficiente y todo lo que necesitas, Satanás obra siempre robándote tu hoy. Por eso nosotros no tenemos que perder el hoy. Miramos el futuro. Somos remanentes. Dios va a hacer la evangelización del mundo. Amén. Pero perdemos nuestro hoy. Por eso, que es importante para tener la respuesta, para tener para ver el cumplimiento de esta palabra en mi vida, que no pierda hoy y que hoy me pueda estar aferrando a este pacto.
en el momento que me aferro a estas palabras de que Jesús dijo a aquellos que van a hacer la evangelización del mundo, desde ese momento Dios empieza a obrar. Desde ese momento Dios comienza el entrenamiento de discípulos en tu vida. ¿Cuál es este entrenamiento de discípulos que Jesús mismo hizo? Él seleccionó. No abrió una inscripción para que se registraran a algún tipo de seminario o a un entrenamiento, sino que él mismo fue a buscar a cada uno de sus discípulos, sabiendo él quiénes eran. Los llamó a cada uno de ellos para que estuviesen junto con él. De la misma forma, Dios te ha escogido y te ha llamado a ti. Te ha puesto en este caminar, te ha dado el encuentro conmigo y con esta iglesia, donde Dios tiene un gran plan para con tu vida. Ese es el comienzo del entrenamiento de discípulos que Jesús mismo hizo y que está comenzando en tu vida. Él mismo te llamó. Esto está hablando sobre la salvación, que tú no le escogiste a Él, sino que Él vino a tu vida escogiéndote y salvándote. Quiere decir que es Dios quien te salvó. Y esto no puede venir de ninguna forma, de ningún método del hombre. Aunque Dios me haya usado a mí para bendecir tu vida, aunque hayas recibido la salvación a través de mí, no es Toñín el que te puede dar la salvación, sino que ha sido Dios quien ha usado a Toñín para que puedas encontrarte con este evangelio, porque Dios quería darte este evangelio. Dios quería que disfrutaras de este Cristo. Por eso, de una forma inimaginable, a través de un vídeo de YouTube, a través de un conocido de la infancia, a través de una persona, Dios te ha hecho conocer el evangelio. Dios te ha seleccionado. Te ha escogido para salvación. Ha sido Él el que te ha dado la salvación, porque esta salvación no puede venir del hombre. No puede partir ni siquiera de ti mismo. No es algo que tú has escogido el creer en Jesús, sino que Dios ha venido a ti, por eso es que puedes creerle a Él. Eso es la salvación que es por gracia. Jesús envió a su Espíritu, aquel que os enseña todas las cosas, aquel que os protege, aquel que os va a guiar. Solo si el Espíritu Santo obra en ti, puedes realmente conocer a Cristo. Por esto los fariseos, aunque conocían bien la palabra, no lo podían conocer. Jesús no solo seleccionó, eligió a sus discípulos, sino que convivió con ellos, estuvo junto con ellos en la vida pública de Jesús durante 3 años. Incluso hoy día está junto con vosotros por la eternidad. Incluso ahora está obrando junto con nosotros, está junto con nosotros. Vino a ti y obra para levantarte como torre, cambiándote lo grabado, la raíz y la naturaleza. Por eso se concentró en una minoría. Jesús, aunque hablaba el Evangelio para la multitud, aunque sanó a muchos enfermos, aunque muchos recibieron la salvación, Jesús dio su vida. El tiempo que Él vivió en esta tierra lo dio para una minoría, lo dio para este entrenamiento de discípulos. Fue donde enfocó toda su vida, porque sabía el legado que Él había de dejar. Se concentró en los discípulos, en una minoría, para salvar a toda la mayoría. A esta minoría los ayudó para que pudieran ver el campo y que pudieran entender por qué había de morir en la cruz. No solo morir, sino también, por supuesto, resucitar. Por eso les explicó que este había de ser su comienzo. La cruz ha de ser tu comienzo. La muerte de Cristo en la cruz ha de ser mi muerte también. Si mueres, no hay nada que te mueva. Después de morir, mi problema mental fue sanado. ¿Qué quiere decir? Si realmente Cristo lo ha consumado todo, si yo puedo morir junto con Cristo, podré vivir una nueva vida en Cristo.
Por eso, después de hacerles experimentar esto, les delegó la misión. Jesús sabía que él se tenía que ir. Por eso delegó esta misión a los discípulos, que eran aquellos quienes tenían que ir y hacer discípulos. Hoy día también Jesús tendría que estar aquí predicándoos a vosotros. Pero he venido yo en su lugar. De esta forma, de la misma forma, lo que Jesús haría, lo que Jesús iba a hacer, lo que tenía que hacer, se lo delegó a los discípulos. De tal forma que estos discípulos disfrutaban de la bendición de la reproducción, se reproducían. Por eso Jesús durante 3 años guió de esta forma, desde que los llamó, hasta que fueran capaces de autorreproducirse, los guió de esta forma dentro de este entrenamiento de discípulos. Por eso en Mateo 4:19, al principio Jesús los llamó y los dijo: os haré pescadores de hombres, coger la cruz y venir en pos de mí, seguirme. ¿Cuál es la clave del entrenamiento de discípulos? Negarme a mí mismo. Y al final nos dio un mensaje totalmente diferente. Al principio les decía, seguirme. Y ahora los decía, ir a todas las naciones y hacer discípulos. De la misma manera, con esta misión, la iglesia primitiva continuó su ministerio. Continuó yendo y haciendo discípulos. Por eso Jesús dejó el aposento alto de Marcos centrado en Pedro. Pedro, que fue un discípulo que caminó con Jesús, que había estado en el monte del Olivar, que había visto a Jesucristo resucitado. Él y 120 discípulos más se reunieron en el aposento alto de Marcos y oraban unánimes con el pacto de Dios, esperando la promesa del Padre, sabiendo que iban a recibir ese poder cuando venga el Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último en la tierra. Sabían que la evangelización del mundo no dependía de ellos, sino que solo lo podía hacer Dios. Por eso estaban esperando la promesa del Padre en oración, aferrándose a lo que Jesús les había prometido, ese poder para salvar al mundo. Y podemos ver cómo en Hechos 2 le vino la respuesta, la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que vino a sus vidas con poder. Desde ese momento, Dios empezó a obrar y las puertas de evangelismo se empezaron a abrir hacia 15 naciones. Podían ver cómo continuamente el cumplimiento, la palabra se iba cumpliendo. No solo eso, sino que Dios seguía obrando junto con ellos y 3.000 discípulos se levantaron. Hasta el punto de que estos discípulos podían influenciar el campo de tal forma que lo cambiaron por completo. Pero ¿qué ocurrió? Que Jesús les dijo: este evangelio ha de ir a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando sea predicado este evangelio del reino en todas las naciones, vendrá el fin. Ir y hacer discípulos, hacer esto mismo con los discípulos a todo el mundo. Hay que ir. Pero Pedro perdió esta última parte, la reproducción, el ir a todas las naciones. Perdió este entrenamiento de autorreproducción. ¿Por qué? Se empezaron a reunir 5.000, 7.000. Era muy cómodo estar ahí. Estaban en Jerusalén, tenían un templo, 3.000 discípulos habían venido de golpe, ya eran 5.000, 7.000, 10.000 personas. Era muy cómodo, se vivía muy bien ahí, con un buen ambiente, todos creyentes. Por eso Dios trajo tribulación, porque no es ese el deseo de Dios, sino la salvación de las almas. Dios trajo tribulación para esparcirles, para que sean esparcidos. Por eso en Hechos 7, del 1 al 20, Dios hace que el Evangelio se esparza, porque tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y en Juan 11, del 19 al 30, podemos ver que Dios, a través de la reunión de los discípulos que se esparcieron, que entendieron esto en Antioquía, Dios empezó a obrar
para que el Evangelio llegue hasta hoy a nosotros. Estaban en Jerusalén, pero a través de la tribulación Dios los hizo que estos discípulos se esparcieran por el mundo. A través de la reunión de estos discípulos esparcidos que llegaron a Antioquía con el corazón de que había de predicarse este Evangelio hasta el último de la tierra, Dios, ¿qué hizo? Que envió ahí a Pablo. Y fue esa reunión de esos discípulos con Pablo la que hizo que este Evangelio se expandiera por todo el mundo y de esta forma pueda llegar hoy día a nosotros. Ellos sabían la razón por las que habían de vivir, los podían matar, estaban perseguidos, pero entendían la razón de por qué reunirse, por qué tenían que comisionar a los misioneros. Sabían por qué tenían que comisionar a Pablo, perdón. Sabían por qué tenían que comisionarlo. Sabían si Toñín viene, por qué viene. Si Dios envía a Toñín a otro lugar, ¿por qué le envía? Era ese tipo de reunión de discípulos que conocían por qué Dios está obrando de esta forma. Por esto Dios es que empezó a obrar y a bendecir a la iglesia de Antioquía, dejando un poco de lado al aposento alto de Marcos, que había perdido esto. ¿Qué podemos ver? Que hay un horario de Dios. Hay un horario de Dios en Darapán también. En Juan 6, del 66 al 67, porque Jesús decía que yo soy el pan de vida. Aquel Jesús con el que habían comido, bebido, habían dormido juntos, habían caminado juntos, le habían visto crecer, sabían que era el hijo del carpintero. Y un día de repente dice, yo soy el pan de vida. Las palabras que yo os doy son vida realmente. Os he hablado, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Yo soy el pan de vida. Porque Jesús decía estas palabras, ¿qué ocurría? Que muchos discípulos decían, este se ha vuelto loco. Si este es el hijo del carpintero, si le hemos visto crecer. Entonces muchos discípulos abandonaron a Jesús. Hace unos días antes dio de comer a 5.000 con los panes y los peces. 5.000 hombres, que habría más, y sobraron hasta cestas. Pero un poco más adelante abandonaban a Jesús. Hace un momento había muchas personas, pero ya en Mateo 28 solo 120 quedaron. De los 5.000 que le seguían, solo 120 discípulos, todos los demás se fueron. Por eso la palabra de hoy día que Dios nos está dando en nuestro movimiento, ¿cuál es? Que os levantéis como torre. Para no tambalearos. Cambia tu estado espiritual. Esto es levantarse como torre. Dependiendo de cuánto cambias tu estado espiritual, te viene la respuesta. Dependiendo de cuánto lo has cambiado, te viene la respuesta. Por eso yo os digo, no os enfoquéis en recibir respuestas. No os esforcéis en recibir respuestas. Enfócate en cambiar tu estado espiritual. Es que es la clave. Cuando Dios obra, obra por una razón. Cuando trae una respuesta a tu vida, te trae la respuesta que es buena para ti. Si Roma me pide un cuchillo, mi hijo que tiene 2 años me pide un cuchillo, yo no le voy a dar un cuchillo porque no es bueno para él. No tiene el estado donde puede recibir, el cuchillo. No solo eso. Un, eh, ahora mismo va con pañal. ¿Qué ocurre? Que Roma, pues, se caga todavía. No sabe ir al baño. Cada vez que se caga, yo no le regaño. ¿Ya te has cagado otra vez? Es que, ¿por qué? Es su estado espiritual. Yo entiendo que tiene una edad, un estado
está todavía en un estado donde está creciendo, donde todavía pues no sabe ir al baño. En el estado espiritual es lo mismo. Por eso, cambia tu estado espiritual. ¿Por qué actúas de esta forma? ¿Por qué me derrumbo de esta forma? ¿Por qué no tengo la victoria? ¿Por qué a mí siempre me ocurre lo mismo? ¿Por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre con mi familia peleo de la misma forma? ¿Por qué mi problema es este o lo otro? ¿Por qué siempre me agobia lo mismo? ¿Por qué siempre me obsesiono o en mi corazón, mi pensamiento se crea división por esta situación o lo otro? Es mi estado espiritual. Cambia tu estado espiritual. Entonces vendrán respuestas diferentes a tu vida. El espíritu es lo que da vida. Ese es el horario en el que estamos. Cambia tu estado espiritual para establecerte como torre. Entonces podrás caminar el itinerario que salva el campo. Y a lo largo de tu vida podrás dejar el sistema, establecer el sistema, que esas son las señales. Por eso nos habla de las tres concentraciones. En lo espiritual. ¿Concentrarme en qué? En lo espiritual. Es el mensaje que nos ha hablado todo este año. A principios de año, lo eterno, la respuesta eterna que ha de venir a tu vida. ¿Cómo Dios ha cumplido esto en nuestra vida durante el año 2024? Cada semana a través del mensaje del púlpito, Dios nos ha ido guiando para que el mensaje de primeros de año se cumpla en ti. Aquel que ha estado en la corriente del mensaje ha recibido esta respuesta, estoy seguro de ello. Seguramente en este culto algunos de vosotros os estaréis dando cuenta. Dios, ¿qué ha hecho? Porque en lo espiritual está la vida. Dios ha obrado de tal forma que te trae las tres concentraciones. El espíritu da vida. Por eso, mi pensamiento, mi corazón, el tipo de pensamiento que tengo, lo que hay en mi corazón, esto se graba en mi cerebro. Esto es lo que empieza a ser grabado. Por eso las tres concentraciones. ¿Esto qué es? La mañana, tarde y noche. Eso son 24 horas. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Al menos tres tiempos. Por la mañana, desde que me levanto hasta que me voy a encontrar con la primera persona, que empieza mi día. En ese tiempo de la mañana, concéntrate en lo espiritual. Concéntrate en el Evangelio. Concéntrate en la palabra que has recibido esta semana a través del púlpito. En la tarde, en la pausa, a través de los encuentros, a través de los acontecimientos en tu puesto de trabajo. Ve el cumplimiento de esta palabra en tu vida. Y por la noche, al ver lo que ha ocurrido durante todo el día, organízalo de tal forma que puedas ver el plan de Dios, que pueda venir la llenura del Espíritu Santo, como expliqué en la Escuela de Evangelismo esta semana, a tu vida. Eso hazlo por la noche. Esto, si lo disfruto en mi día a día, un día se refleja en mi vida. Por esto, para que se dé en tu vida, para que esto se cumpla en tu vida, nos ha dado tres ajustes. Que os levantéis como plataforma, como torre de vigilancia y como antena. Como plataforma que posee el Evangelio, para que cualquier persona que viene pueda recibir esta vida. Si yo quiero subirme al avión, tendré que ir a la plataforma donde se reúnen los aviones, el aeropuerto. Si yo me quiero coger el autobús, tendré que ir a la parada del autobús, que es donde el autobús para que yo pueda subir. Eso es una plataforma. Si yo soy la persona del Evangelio, Dios enviará al discípulo, Dios enviará a la persona a recibir salvación a aquel que le puede compartir el Evangelio. Entonces podré establecerme también como torre de vigilancia, para ver bien lejos, pero también para que desde lejos te vean a ti. Serás esa antena que puede comunicar con todo el mundo y juntos ver la evangelización del mundo. Os bendigo para que esta respuesta, que es el horario en el que estamos, venga sobre
sobre vuestras vidas. Que de esta forma podamos despedir el año 2024 y nuevamente el martes y el miércoles, el día 31 y el día 1, podamos recibir la palabra nueva para el año 2025. Estaré subiendo los links para que podáis estar escuchando el mensaje y yo mismo también estaré trabajando con esa palabra los domingos en nuestro culto. Os pido que en oración recibáis primeramente el mensaje de Año Nuevo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este año 2024, por el cual tú nos has guiado para ver lo espiritual. Gracias, Señor, porque nos hemos podido concentrar un poco en lo espiritual y hemos podido ver cómo tú has traído vida a nosotros. Cómo al cambiar nuestro enfoque y mirarte solo a ti, realmente tú has cambiado nuestro estado espiritual. Y de esta forma hemos podido ver las respuestas sobre las cuales estamos edificando para la evangelización del mundo. Dios Padre, bendice a cada uno de los creyentes para que puedan enfocarse en lo espiritual, cambiar su estado espiritual y no esforzarse en recibir la respuesta. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.